Bienvenidos estudiantes a nuestra exploración de los estados de África, un continente donde empezó los seres humanos, nosotros. Vamos a enfocar en la pregunta grande de cómo y por qué, realmente son dos preguntas, los estados de África desarrollaron a través de la historia. Otra vez, este término de estados significa imperios o reinos o grupos de civilización que desarrollaron en varias veces y vamos a pensar de cómo eran similar o diferente de los otros continentes de Asia y las Américas que hemos visto. Vamos a empezar con una comparación del tamaño de África con comparación de acá en los Estados Unidos, el país grandote de India, de China y Europa. Todos pueden estar dentro con espacio extra. Entonces, muchas personas equivocan que África es un país. No, es un grupo de países. Es un continente súper grande y como he dicho antes, es donde nació nuestra humanidad. Los seres humanos primeros llegaron desde África. Entonces, tenemos mucho de hablar. En la interior, y cuando uso el término interior, es como así, en el centro, fuera del mar, fuera de otras comunidades alrededor de la circunferencia del continente. Es decir, que no habían gobiernos centrales porque muchas de estas tribus o comunidades pequeñas se formaron de redes de familiares, grupos de familias que eran muy juntos y se gobernarían. No es que tienen reinos tan grandes o imperios con ejércitos amplios, eran pequeños más o menos y relativamente aisladas de otras comunidades, no mezclaron mucho con otras partes de África que vamos a explorar. Un imperio grande era el reino Hausa y se ubica en el país moderno de Nigeria, acá, y tenía 7 estados distintos. Es como las ciudades estatales de los maya, porque se asocian por conexiones de los familiares que hemos visto acá en el interior de África, pero eran un poquito más grandes, eran ciudades y la civilización, pero no había una autoridad central. Los 7 estatales eran conectados, pero no tenían un solamente rey o grupo que controló a todos. Aunque está rodeado de tierra, no habían conexiones con el mar, el océano o muchos ríos grandes. Crecieron gracias a esta ruta de Trans-Sahara. Acá, y voy a dibujar un poquito, estas son las conexiones de la ruta de Trans-Sahara con conexiones a Asia y todo eso. Entonces, este es como floreció la civilización. Una persona muy interesante que puedes explorar es, yo voy a borrar todo, la reina Amina. Y también hay un enlace de un video de YouTube que tiene más información. Ella era una guerrera reina dentro de este reino Hausa y siempre quiero poner las voces de mujeres, personas de color y las personas que, aparte de los hombres blancos, no tienen una presencia amplia en nuestros libros de texto de historia. Entonces, también podríamos convertir algunos estereotipos que tenemos sobre el continente de África también. Los reinos de Ghana y Mali están ubicadas otra vez en esta ruta de Trans-Sahara y tenían gobiernos centrales con contraste del reino Hausa. Y estos gobiernos fueron muy fuertes con ejércitos que usaban armas de hierro. Antes solamente usaban armas de piedra cuando estábamos cosechando animalitos y todo eso, pero ahora la tecnología de hierro es mucho más poderoso. Y también intercambiaron oro y marfil, que en inglés significa ivory, las partes no sé la palabra, pero vienen de elefantes y intercambian estos materiales por sal,
cubre ropa y herramientas en esta ruta de transahera. Entonces, el oro y la marfil va a venir acá a Asia en intercambio con estas cosas, la ropa y las herramientas. En el reino de Mali era una ciudad comercial en el oeste de África, cerca al Océano Atlántico, y vamos a enfocar mucho más en el reino de Mali porque había mucha riqueza que vino de esta civilización. Y vamos a tener una clase separada y especial por el reino de Mali. Zimbabue era otro imperio o otro reino y también más o menos una ciudad. Está ubicada en el este de África y su arquitectura es impresionante y es evidencia de su riqueza. Puedes ver aquí una foto de hoy en día y esta es una representación artística de los edificios que construyeron. Al siglo IX, yo voy a poner atención a esta forma de escribir. Un siglo, otra vez, es una serie de 100 años divididos muchas veces por siglo X, siglo XI, siglo XII, etc. Entonces, el siglo IX, porque este es un número antes de el X que representa 10, son números romanos. Entonces, al siglo IX significa los años 800 hasta 899. Es un poquito confusante, pero necesito explicarles por qué aparece en nuestros textos. Sin embargo, en este siglo construyeron Zimbabwes, que esta palabra significa, y es una palabra del lenguaje de Bantu, y este significa una vivienda, más o menos, acá, que como puedes ver, y son construidos de piedra. El reino más poderoso en el este fue esta comunidad de Zimbabue, y entre los siglos XII y XV, 20,000 personas vivían en estas ciudades. Impresionante de esta época en la vida. Y otra vez, como hemos visto, depende en esta ruta de comercios con el mar del Océano Índico. Más o menos no puedes ver la pantalla muy bien, pero este es India acá con mucha distancia al este y ellos van a intercambiar con sus barcos y con la tecnología impresionante de navegar en el mar en este día. Pero desafortunadamente de pastorear demasiado disminuyó su ciudad alrededor de los años 1400 o el siglo XV y las personas abandonaron sus ciudades desafortunadamente. Ok. Seguimos con Etiopía. Es un país muy interesante. Hoy en día tienen comida muy rica. Les sugiero que pruebas su comida un día. Tenemos restaurantes muy buenos aquí en Austin. Durante el siglo XII, el reino Aksum actualmente estableció una única comunidad cristiana en toda África. Obviamente, como hemos visto antes, las religiones muy populares en África, eran Islam y también estas religiones espirituales como el animismo. Pero esta comunidad cristiana construyeron 11 iglesias de piedra, como puedes ver en el foto, y estos son muy únicos y interesantes, ¿no? Porque todavía las personas usan hoy en día y fueron construidos de la roca. Esta es la superficie de la tierra acá y debajo de la tierra, debajo del fondo sólido de roca, existen estas 11 iglesias. Es impresionante. Y era una isla de cristianismo y combinaban las tradiciones y los fes de la veneración de los antepasados y también las creencias en espíritus a formar una religión única que existe nada más acá en el mundo. Necesito hablar algunas palabras de la esclavitud porque obviamente vamos a enfocar mucho en el intercambio de los esclavos más tarde en la historia y pues todavía existe esclavitud por muchas diferentes partes del mundo, no es único a África y también a través de la historia.
Y este término debajo de la Sahara, disculpa, significa que todo el territorio debajo del desierto de Sahara en el norte de África. Durante este tiempo, en periodo 1, la propiedad privada no existía, entonces si fueras un dueño de un esclavo, significaría que eres rico, tienes estatus en la sociedad, eres una persona muy importante y poderosa. Pero la esclavitud, como pensamos de la esclavitud en los Estados Unidos, que vamos a prestar mucha atención, no era tan mala de este tiempo, no había esta deshumanización, era diferente. Los esclavos podían, no en 100% de los casos, pero podían juntar o casarse con una mujer de la familia, por ejemplo, si pasaban mucho tiempo de la familia. Es que habían maneras en que puedes salir de su esclavitud, pero lo que conocemos en los Estados Unidos con la esclavitud era muy diferente, ¿no? Y también, como hemos hablado antes, siempre necesitamos poner el voz de las personas al bajo, en frente de nuestra historia. Había algunos rebeliones, por ejemplo, el rebelión de Zanj, alrededor del año 870, donde 15,000 esclavos de una hacienda de azúcar en la civilización de Mesopotamia tomó esta ciudad, se llama Basra, por 10 años durante una de las revueltas de esclavos más grandes en toda la historia del mundo. Vamos a ver otros ejemplos de estas rebeliones en la historia en el futuro. Finalmente, llegamos a nuestra última parte. Estas personas son muy interesantes. Los griots eran una cuentista, una persona que cuenta historias y más o menos son la memoria de sus comunidades. Tienen un conocimiento alto, como enciclopedia del linaje de sus familiares, porque obviamente tenemos muchas conexiones familiares entre las comunidades en el interior de África y también entre los estados en, por ejemplo, el reino Hausa también. Eran talentuosos en la música y cantaban sus historias con instrumentos, como vemos acá. Esta es una cora, es como una mezcla de un arpa y la guitarra, y tienen una posición un poquito misteriosa en la sociedad porque personas les adoraban, tienen todo el conocimiento de su comunidad, pero les temían porque si te portas mal, esas griots pueden escribir su historia, ¿no? De recordarle como una persona mala. Entonces tienen control de la percepción de las personas dentro de la comunidad. Y eran hombres y también mujeres. Muchas veces hablamos de solamente los hombres, pero las mujeres tienen un rol muy importante en las comunidades de África. Las palabras finales que diría son que es importante prestar atención en las tradiciones orales. Muchas veces como historiadores solamente pensamos de la palabra escrita y que es un fuente histórico más importante o con más información de las tradiciones orales, pero existe un montón de información en las tradiciones orales, especialmente en África y como vamos a ver en las Américas también. Gracias por escuchar la presentación y nos vemos por la próxima lectura.